El primer recuerdo que a mí se me viene de pronto es buscando por allá en el escaparate los zapatos viejos de mi tío, es cuando me encuentro un par de guayos y los relaciono con el fútbol inmediatamente. Y cuando veo ese par de guayos me entró algo mágico como al cuerpo y saqué los guayos de allá y los lavé, medio estaban ahí como para poder jugar al fútbol. Recuerdo que eran unos taches de hierro, pero no, estaban raspados, raspados, porque en ese momento, pues los tíos que lo utilizaban para todo lado, en arenilla más que todo. Entonces, de ahí yo al sentir como eso empecé ya a mirar fútbol y al primer equipo que yo veo es el Atlético Nacional. Pero ahí es donde empieza prácticamente mi gusto por el fútbol. Yo empiezo a dar los primeros pinitos en la escuela, en el colegio, en la federación o en la Liga Antioqueña de Fútbol, a pertenecer a la Liga Antioqueña de Fútbol, a empezar los que jugando en Selección Antioquia eran los que más posibilidades tenían de llegar al profesionalismo. Y fuera de eso que también era los que representaban a nuestra selección a nivel internacional. De esas selecciones, recuerdo que en alguna vez empecé a escuchar los olímpicos. Empecé a ver a los Leonel en algún momento ser llamados a la selección juvenil de Colombia. Y después me tocó el turno. El turno a mí me toca en el Suramericano de Paraguay. Quedamos terceros, así por encima. Recuerdo que empezó también Chilaver, empezó también el papá de James en nuestro equipo, James Rodríguez, que le pegaba muy bien a los tiros libres, jugaba muy bien, un volante diferente a su hijo, un volante más de marca. Uno, John Edison Castaño, John Jairo Treyes, con unas selecciones extraordinarias como Brasil, Argentina, donde se destacaban Müller, Silas, eh, Neto. Bueno, yo creo que en alguna selección de esas del 85 también nos tocó enfrentar al maestro Lorenzo, hoy técnico de nuestra selección Colombia. No, no me pasaba por la cabeza ser jugador profesional. No. O sea, esos momentos no fueron fáciles y mucho menos para mi familia, porque se les dobló el trabajo de lavar ropa. Ya no había la lavadora, no. En esos momentos, claro, como a mí me gustaba jugar en la calle, no había dónde más, entonces, claro, yo llevaba ropa sucia porque a toda hora quería estar jugando. Y bueno, y en la escuela, y salía de la escuela, y siga, entonces antes se volvió un problema. La mamita mía me correteaba, y me pegaba, me buscaba para que me entrara a estudiar y no le llevara ropa sucia. Después ya hubo un cambio, cuando ya yo empecé a nivel de la selección juvenil de Antioquia, entonces ya las cosas fueron cambiando un poquito, mi abuelita ya un poco más comprensiva, mi mamá como siempre, pues siempre fue muy pareja, apoyándome, y bueno, hasta que ya empecé a dar ya los primeros pasitos a los medios que ellos me veían llegar más rápido de lo que yo creía. Yo como que con mi capacidad le decía a la gente yo voy a llegar, pero yo no pensaba
todavía no me pasaba por la cabeza. Y simplemente entrenando y después los diferentes equipos me llamaban. El paso que yo doy de la Federación Antioqueña de Fútbol ya como a un profesionalismo o a enfocarme más en el tema profesional es cuando convocan a una escuela del Deportivo Independiente Medellín. Hacen un torneo, creo que sería el primer baby fútbol que hubo acá en Medellín. Los mejores jugadores de este torneo iban a la escuela del Deportivo Independiente Medellín. Yo llego con mi equipo que era Estampados Modatés en la Liga Antioqueña. Y cuando vamos al torneo le cambiamos de nombre a El Dorado. Entonces yo voy con El Dorado y yo voy de goleador de mi equipo. Yo era goleador de mi equipo, yo era goleador de mi escuela, yo era goleador de mi barrio. Por ahí de vez en cuando me colocaba los guantes. Pues resulta que en ese momento faltó el arquero, me colocaron a mí, hice creo que como 10 partidos, me fue muy bien, me hicieron un solo gol. Entonces los organizadores no conocieron al goleador, sino que conocieron al arquero, al mejor arquero del torneo. Me llaman y ahí prácticamente es donde ya empiezo yo a ser arquero. Y en cada una de mis presentaciones en el arco, pues siempre llevaba el recurso que era el de las manos, pero siempre jugaba era con los pies. Y por eso cuando me colocaron y cuando llegué a la profesional, me veían siempre era más fuera del arco que adentro, jugando con mis compañeros. Yo después veía la selección Antioquia, veía los trabajos de las categorías de la primera B, de la primera A. Por ahí me tocaba ver algunos trabajos de la profesional. Y yo desde el primer momento, yo no me veía trabajando físicamente como un jugador de campo, sea defensa, sea medio o sea delantero. Para mí el trabajo era muy duro. Y entonces partiendo de ahí ya empecé a ver también el trabajo del arquero y dije, no, yo creo que yo aquí me puedo defender. Y entonces ahí no cambié y mis trabajos físicos de pronto era jugar en el campo. Pero ya la parte física, la del preparador físico, la de las pretemporadas, la del test de Cooper, la de subir montaña, la de fuerza, la de resistencia, no, yo era un desastre. Y entonces dije, no, aquí mejor los 20, los 30, los 40, hacemos los trabajitos y eso que trabajábamos bastante, 6 bolitas a un lado, las 6 bolitas al otro. Por ahí nos faltaba el técnico que nos mandaba de un lado al otro, de arco a arco, tirándonos. Dios mío, ¿qué es eso? Y ahora han ido cambiando mucho las cosas. Entonces yo en el primer momento que vi los trabajos, yo dije, esto no es para mí, esto no es para mí. Déjenme ahí, entonces empecé yo a trabajar pues con los arqueros. De hecho tuve un argentino nacionalizado, Luis Jerónimo López. Después tuvo Alcides Saavedra, Ormeño Gómez. Eran los profesionales del Deportivo Independiente Medellín y yo ya trabajaba con ellos. Me colaboraron, me ayudaron mucho mientras yo entrenaba con ellos. Después iba y jugaba en las categorías menores con el Independiente Medellín. En el Medellín estuve como 2 o 3 años y después ya me enrolé con el equipo de mis amores, el Atlético Nacional. No llegamos a ningún acuerdo con el Deportivo Independiente Medellín. Y bueno, pues prácticamente lo que me queda en esos momentos es el agradecimiento que le dije a los directivos y que yo de medallas no iba a vivir. Y en el Nacional me ofrecieron algo así como 30.000 pesos
Me ofrecieron viático, me ofrecieron estudio y una opción de compra como de 500 y bueno, pues, ¿dónde les firmo? Ahí me quedé ya en el Atlético Nacional. Y ahí empezó la historia bonita. No, no, no. No, no, la verdad que no. La verdad que no. Muchos obstáculos que se han superado. Hoy en día, con muchas dolencias en las rodillas de las lesiones, pero después de pasar todo eso, después de lo que se ha hecho y se sigue haciendo, pues lo único que nos queda decir es de que valió y vale la pena seguir los pasos del futbolista profesional. Bueno, cuando ya estamos en una edad que ya somos abuelos, que ya hemos pasado muchas dificultades, pero también muchas satisfacciones al lado de una mujer extraordinaria como es mi esposa Magnolia. Entonces yo empiezo a comparar la vida, yo empiezo a comparar la familia con el fútbol, con el Atlético Nacional. Y le digo a doña Magnolia, en el amor no voy a hacer comparaciones con el Atlético Nacional, porque es algo como tan bonito, algo tan profundo que lleva uno en el corazón. La familia es como en todos parte de nuestra vida y Nacional también, entonces es hablar de lo mismo, es hablar de un amor muy profundo. Para mí en el arco era Waldo Matildo Fillol y me tocó enfrentarlo cuando quedamos campeones de la Copa Libertadores, eliminamos al Racing, eliminamos a un gran equipo como era el Racing de Fillol. Creo que ellos venían de ser campeones del mundo. Y una de las frustraciones, de pronto cuando lo tuve acá en el Atanasio, pues le di la mano, pues yo quería el par de guantes que él tenía en los momentos, pero como cariñosamente uno sabía que no era fácil. Y me quedé con las ganas de tener los guantes de él y conversamos, y tenemos muy buena amistad. Y después me encuentro acá con otra de las personas que también vi jugar mucho, que estando en Selección Antioquia nos decía el técnico, vamos al estadio y usted va y empieza a ver a Raúl Navarro y a Lorenzo Carrasco. Entonces son dos referentes, aunque para el estilo nada, yo como arquero siempre los admiré. Y yo creo que de ahí aprendí mucho, porque yo decía tanto de Fillol como de los dos arqueros, Raúl Navarro y Lorenzo Carrasco, yo decía, ¿y por qué no salen? ¿Y por qué no salen? Entonces, cuando ya me tocó a mí la oportunidad, empecé como a salir y eso era una novedad. De hecho, dentro de esa novedad ya había uno argentino también que lo hacía, que era Hugo Orlando Gatti. Entonces me decían, usted se parece a Gatti, usted se parece a Gatti. Y algunos me decían Gatti. Y hasta que terminé mi carrera no tuve la oportunidad como de verlo. Y de pronto él fue el que me dio la posibilidad algún día en el Perú, donde nos invitan a tapar penales. Y le digo, mi admiración, Hugo, a mí me gustaría tener un recuerdo tuyo para yo ver cómo jugaste. Y él me regaló un casi, y bueno, pues ya habíamos, yo creo que ya terminado. Pero, o sea, nada que ver, o sea, a pesar de que salíamos, son estilos totalmente diferentes. Bueno, es que hablar de ídolos
y hablar de leyendas, esto es algo que la naturaleza de la gente me lo ha dado, entonces ¿cómo no aceptarlo? ¿Cómo decirles que no? Pero es que es un gran orgullo y es una gran satisfacción. Y uno con este orgullo, con esta satisfacción, es de las partes que uno dice, vale la pena. Porque con ese amor que le tiene la gente a uno, con ese cariño, a uno también lo van educando. Y a uno lo van haciendo responsable. Y a uno le van diciendo, usted tiene su esposa, usted tiene sus hijos, usted tiene sus nietos. O sea, a uno ya lo vuelven parte de una sociedad. Y a veces le dan esa responsabilidad, uno la acepta, con todo ese cariño. Pero ojo, los padres no pueden abstraerse de la realidad, que la mayor responsabilidad son de ellos. Y lo digo porque no solamente me ha pasado a mí, a los grandes, a Pelé, a Maradona, y después que le dicen es que, ojo, usted es un espejo, pero después para volverlo mierda, mejor que no seamos espejos, ¿sí? Y que empiecen a sacarle las cositas buenas si sirven para educar a sus hijos. Somos seres humanos como cualquier otro, con una bendición y una fortuna que nos ha dado la vida de ser conocidos. Que podemos aportar, claro que sí, pero no somos los mayores responsables. Nos tocó una época no fácil, sí, una época donde yo creo que la mayoría de clubes no tenían muchos recursos, o al menos acá en Colombia no había muchos recursos. Y cuando vamos a Europa, pues miremos los equipos grandes, de pronto si vamos a España, el Real Madrid no tiene problema, el Barcelona no tiene problema y son los equipos top. Y después empiece usted a ver de ahí para abajo las dificultades. Yo tengo la experiencia de estar en el Valladolid, donde me gasto yo los ahorritos porque no nos pagan, entonces fue bastante, yo creo que fui débil, no tuve esa, bueno, fui débil y también no tenía la plata, me gasté la plata de mi bolsillo para poder quedarme en España y poder llegar a uno de los equipos grandes, Real Madrid, Barcelona, pero no me aguantaron los ahorros. Después paso por México, nos fue bastante bien y bueno, y ahorita uno empieza a mirar el mercado y empieza también a ver las asociaciones que han luchado por el trabajador, es otra cosa. Por el futbolista es otra cosa totalmente diferente. Ahorita respetan más esos derechos y al jugador lo tratan muy bien, muy bien. Y eso está bien, y eso está bien. Y hoy en día todavía seguimos recibiendo las críticas a muchos dirigentes de lo que están haciendo. Hoy vemos nosotros hablar a Bielsa de cómo realizan el torneo en los Estados Unidos y están arreglando las canchas 2, 3 días antes de empezar un torneo tan importante. De aplazar un partido cuando uno está enseñado a la hora que es correcta, un horario, siempre nos han dicho, europeo. Y estamos en Estados Unidos y 1 hora y media esperando. Después un concierto a mitad de tiempo donde aplaza también 5 minutos más. Dios mío, entonces uno dice, ¿qué está pasando en esto? Pero todavía son cosas que se tienen que ir mejorando en el fútbol que sí. Alguien del fútbol, muy querido por nosotros, el maestro Hugo Gallego, un excelente técnico, un excelente escritor, me dice en algún momento que compartimos en Arabia y me dice,
usted todavía no se imagina lo que representa para el fútbol. Es que ni Pelé, ni Messi, ni Maradona, y empieza a mentarme los grandes jugadores del fútbol, o sea, han hecho cambiar una norma en la Constitución de la FIFA, y llegas vos, peludo colombiano, y la cambiaste. Uno te ha puesto a pensar eso. Y yo creo que cuando me hizo esa reflexión de todo lo que hemos hablado, de lo que ha ganado Messi, de lo que ganó Maradona, de que son conocidos, y llegar uno y dice, pucha, por uno empezar a cambiar un estatuto, y ya bueno, pues qué bueno que somos de Castilla y de Colombia. Entonces, hay cosas, cierto, desde lo más sencillo empezamos a buscar como esa felicidad y ese reconocimiento, y más cuando no es solo el reconocimiento de René Higuita, es que cuando se habla de René Higuita se habla de Colombia, entonces es el mayor orgullo mío. Nosotros empezamos a creer en nosotros, a creer en los colombianos, por allá en el 1985, cuando el técnico era Luis Alfonso Marroquín, cuando empezamos el torneo juvenil en Asunción del Paraguay. Quedamos de terceros, pero hacía rato nosotros no figurábamos. Y ahí empezó como a sonar el fútbol, y se empezó en el mundo a hablar de otras cosas diferentes al narcotráfico. Entonces nos llenamos de esa valentía y fuimos escalando a nivel de equipos, a nivel de selecciones. Integramos varias selecciones Colombia, alcanzamos varios segundos, tercer puesto, alcanzamos a la Copa Libertadores, la Suramericana, la Merconorte, y bueno, y alcanzamos también a ser la base de la selección Colombia, que fue al Mundial de Italia 90. Yo creo que yo estaba en el Atlético Nacional, y eso fue por allá por el 87, si no estoy mal. Y lo que sí recuerdo es que nosotros, cuando llegamos a la Copa Libertadores, llegamos siendo subcampeones de Colombia. Nosotros obtuvimos en ese proceso más fácil la Copa Libertadores que el torneo nacional. En el torneo nacional el campeón fue Millonarios. Después de que nosotros ganamos la Copa Libertadores fue que ganamos el torneo nacional. Pero la experiencia de nosotros representar a la selección Colombia, de llevarnos jugadores como el Pibe Valderrama, Arnoldo Iguarán, Bernardo Redín, entonces se empezó a juntar nuestra selección, que empezó también a sonar a nivel internacional y a dar los frutos a nuestro país, y a empezar a creer que teníamos con qué pensar, no solamente en ir y competir y venir con 3, 4 goles en contra, no podíamos competir. Y vamos en ese proceso, estamos cerca a selecciones favoritas en el mundo, como son Argentina, como son Uruguay, como es la selección de Brasil, y nosotros nos enfrentamos mano a mano. Entonces ese es un muy buen espejo que tenemos los colombianos para enfrentar los torneos internacionales. Bueno, a nosotros nos tocó una época muy difícil, donde el pan de cada día era el narcotráfico, el terrorismo que se vivió en esa época.
en un país violento nosotros éramos los buenos y admirados por los que estaban haciendo el desorden en nuestro país. Pues, personalmente eso a mí me llenó de mucha valentía. Y, y la mentalidad de en vez de, no, es que, no, o sea, nos llenó, fue como, pucha, estamos en un país que necesita esto, que necesita el fútbol, que necesita mostrarle al fútbol que son berracos y que ojalá esa berraquera la mostremos nosotros, para el bien, no para el mal. O sea, cada que salíamos a la cancha, era llevando como ese mensaje. Y eso nos fortalecía a nosotros. Y a mí personalmente me ayudó mucho esa adversidad a fortalecer y a mostrar otras cosas y a darle a un país un momento de felicidad. Y lo logramos. Pues es que aquí en Atlético Nacional, que no es fácil, se han ganado 2 Copas Libertadores. Yo estuve en la del 2016 también y estuve como aficionado. Y fue acá en el estadio Atanasio Girardot. Con mucha diferencia. O sea, la satisfacción, la alegría, claro. Y los hinchas del Atlético Nacional, claro, cómo no vamos a estar felices. Y todo un departamento de Antioquia. Ah, bueno, ojo, con la excepción de los hinchas del Medellín, ¿sí? Pero ¿por qué hay una excepción? Porque es que en la del 89 no hubo eso. Esa es la excepción y esa es la diferencia. Que es que en el 89 se unió todo un país. Los hinchas de Millonarios, los hinchas del América, los hinchas de Junior, los hinchas del Medellín. Y ahí no solamente fue la representación de Atlético Nacional como para el departamento, no, es que nosotros estamos representando era a Colombia y Colombia nos acogió y Colombia se unió y este triunfo fue de todos. Después de eso es que ya vinieron las rivalidades, entonces por eso es que muy felices, pero fue la Copa por allá del 89 la que unió más a un país. La clasificación ya con la base del Atlético Nacional por allá en eliminatorias del 89. Después, ¿cuánto tiempo en esas eliminatorias que Colombia, creo que pasaron 28 años que Colombia no iba a un campeonato del mundo? Entonces, esa época de los 80 y los 90 fue una época maravillosa para los colombianos y para nosotros como para el Atlético Nacional y para nosotros que pertenecíamos al Atlético Nacional y para los que llegaron como el pibe, los que llegaron a integrar esa selección, fue una época maravillosa. Después ya vinieron algunos inconvenientes donde los medios, algunos medios de comunicación no podían aceptar que Nacional fuera la base, que eso no era selección. Y hubo por ahí un bajón. Pero después del 90 nosotros creo que hasta el 94 nos fuimos derechito y al menos ya estamos ahí en las clasificatorias al Mundial. Bueno, estamos felices, agradecidos con estos muchachos que están entregando todo por nuestro país, jugando al fútbol. Estamos muy ilusionados y pensando que vienen cosas todavía mucho mejor. Con estos muchachos que han aprendido mucho a ser profesionales, a tener esa experiencia que se adquiere allá en Europa y aportarla a nuestra selección. A nuestro técnico también, pues ese agradecimiento de saber elegir y juntar a un equipo.
por encima de una cantidad de críticas que a veces a uno le da esta pena porque no es fácil ser técnico. Y empezamos a hacer las críticas como técnico y empezamos a llamar a los que no han llamado y a meterle al técnico la necesidad de los jugadores que no han sido convocados. Un irrespeto. Pero yo creo que los técnicos que han estado, los técnicos de selección, y hablo ahorita con el técnico Lorenzo, pues calladito con su capacidad y con lo que ha obtenido, le ha callado la boca a mucha gente que ven en ese puesto algo muy sencillo. Y lo que no ven es de que tenemos que unirnos y apoyar al técnico para que podamos obtener mejores resultados. Yo no sé si será loco o muy cuerdo, pero cada día me enamoro más de él y es el Divo Martínez. Ahí está, campeón del mundo, campeón de la Copa América, fundamental en los triunfos de la selección argentina, fundamental en su equipo. Que no haya tenido la suerte de estar en los grandes equipos, pero sí está en las grandes ligas. Pero en mi concepto, hoy en día es el mejor arquero del mundo. Argentina tiene una historia muy bonita. Y ahorita empezamos hablando de Waldo Matildo Fillón, hablábamos de Hugo Orlando Gatti, tenemos que hablar de Sergio Goycochea. En fin, entonces, o sea, eso ya identificar de a uno, no. Identifiquemos de que Colombia, Argentina, perdón, es uno de los países que nos han aportado al fútbol y al mundo jugadores y al crecimiento del fútbol. Entonces, hoy en día, ¿quién no quiere tener un arquero argentino? Y todo por la historia que han hecho estos muchachos y que la continúa el Divo. Bueno, como todos los clásicos, y yo creo que uno como que se va identificando, ¿cierto? Y desde que a mí me hicieron la invitación para ir a la Alianza, pues lo llevo en mi corazón, a la Alianza Lima. Después hicimos por allá un partido en el cual tengo la oportunidad de tapar un penalti que ayuda para que nuestro equipo, el Alianza, ganara. Pizarro estaba en ese equipo también, no sé si fue el que hizo el gol del triunfo. Y aquí hay una anécdota muy bonita porque yo había hablado con las directivas para quedarme en el Alianza Lima. Y entonces cuadramos el partido amistoso y allá conversamos y yo les dije, no, conversemos antes que el Deportivo Independiente Medellín me está haciendo una oferta. Si ustedes hoy me hacen una oferta, estamos a tiempo. Entonces finalmente no me hicieron la oferta, que me la hacían allá en Perú. Cuando yo llegué al Perú y jugué con el Alianza, yo ya había firmado con el Deportivo Independiente Medellín. Voy, hago un partido muy bueno, donde no me faltó, creo que, no, yo creo que hasta el Escorpión lo hice en el calentamiento. La gente feliz. Llegó el presidente, nos tomamos un vinito, conversamos para que firmara y no, pues yo ya firmé con el Deportivo Independiente Medellín, muchísimas gracias. Me vine acá con el Medellín a sufrir, a sufrir porque no me pagaron tampoco. Y bueno, ahí les cuento la anécdota. Pues sencillo, eso, es que
Hay una cosa que yo he aprendido hoy en día, a pesar de las dificultades, y me hablan de la felicidad. Y entonces, leyendo y muchas anécdotas que me han pasado, y después veo por allá que dicen que la felicidad es algo muy sencillo. Lo más difícil de la felicidad es ser sencillo. Entonces, ¿a qué voy? Que a mí todas estas cosas que llamamos como sencillas son las que me ha dado esa gran felicidad, como el escorpión, que para muchos es algo difícil, para mí fue algo sencillo y nace primero con el cariño de los niños, segundo como mirando cada detalle que tienen los niños y que son auténticos. Y resulta que en algún momento yo voy a hacer una publicidad para un refresco y me dicen juegue con los niños. Y yo saco el balón y el niño me agarra el balón de pecho, me empieza a hacer la 31 y después me hace la chalaca. Y a mí lo que se me viene es como una chalaca al revés. Ese es el escorpión, una cosa sencilla, inspirado por un niño. La grabación, que era de 2 días, quedó en ese momentico perfecta, no se grabó más en esa parte. Cuando sale la publicidad en todos los medios, pues, a los que más les gustó fue a los niños. Y yo salía también a un estadio, entonces ya eran los papás de los niños, ¿sí? Y ya era mentando el refresco, y escorpión. Entonces yo lo que hacía era que salía con mi baloncito, saludábamos a la gente y antes de que el árbitro entrara pues a pitar el partido, entonces los muchachos me pateaban al arco y yo hacía el escorpión y ya en los estadios me lo pedían. Entonces yo lo empecé a practicar. Y 2 años de práctica dije, voy a hacer el escorpión. No sé dónde, pero voy a hacerlo. Si es en Castilla, si es en Manrique, donde sea, o en el Atanasio, no sé dónde se va a dar, pero yo voy a hacer el escorpión. Pues ya lo tenía aquí y era una jugada de trabajo. Diario me mandaban el balón, lo hacía y hacía 2 movimienticos de reacción. 7 años ese balón que yo estaba trabajando se presentó en Wembley. Yo vi ese balón y dije, no, pues aquí fue. Fuera de eso, a mí me dicen, no, pero no diga que fue fuera de lugar. No fue fuera de lugar, sino que redactando, pues, o relatando la historia, mandan el balón, mandan un centro, pero el balón se va hacia el arco. Y en línea tiene la bandera arriba. Yo lo veo ya. Yo cuando veo ya en línea con la bandera acá, y este balón que es el que yo vengo trabajando, y me salió perfecta. Cuando el balón pasa ya la línea de las 18, en línea bajó la bandera y juegue. Y yo me voy como medio alegando, pero hoy en día le doy gracias a Dios que la validó. O sea, muy contento con lo que se ha hecho, pero no, la historia la escribimos a diario. O sea, como la vida no tiene techo, no hay un techo. Hay muchas cosas. A mí en el fútbol me hubiera gustado, y lo hice y me lo dejaron hacer cuando yo hice la despedida. Yo siempre traté como desde el arco buscar un gol en jugada. Lo intenté, pero no lo hice. Le termino para no alargar mucho. En la despedida hubo 2 detalles. El primero, que yo busco al Atlético Nacional, campeón del 89, a jugar con la selección de Italia 90. Dios mío, pues si la mayoría era de Nacional, ¿cómo hacemos? Empecé pues a organizar. Organizamos la despedida, muchos jugadores, bueno. Al segundo tiempo yo hago un cambio. Maturana estaba de un lado dirigiendo y creo que Bolillo del otro lado. Y entonces yo al segundo tiempo empezó
Y entonces yo mismo hice el cambio, yo me salí del arco, metí al hijo mío, pues era mi fiesta, metí al hijo mío en el arco y yo me puse la camiseta para ir adelante. Los muchachos me abrieron el espacio todo para que yo hiciera el gol pues que me había soñado. Lo hice. Pero como anécdota, me dice Francisco, loco, terminaste el fútbol haciendo lo que te dio la gran puta gana, ¿no? Yo, Pacho, sí, sí. Pero sin embargo, claro, no, muchas cosas quedan. Sí, esa, no. Y ahora a ver, haber quedado campeón, por ejemplo, de una Copa América, campeón de la Intercontinental, campeón del mundo, no, ahí va. O sea, y la luchamos, tenemos la vida y la luchamos y no sabemos cuándo nos vamos a morir. Pero ahí vamos, entonces no, yo creo que uno, sus sueños, sus ilusiones, eso hasta el día que uno se muera va a tener algo que aprender y algo que aportar. Hombre, a mí cuando me piden mensajes, yo ya son pocos los de fútbol. Siempre hablo de los mensajes de paz, siempre hablo de los mensajes de amor, siempre hablo de los mensajes de felicidad, ¿sí? Y de que cumplan sus sueños en una lucha continua. Muchas gracias, hombre, por esta oportunidad de expresarnos un poco más allá del fútbol.